El reciente ataque de Irán contra territorio israelí, con más de 200 drones y misiles interceptados por la cúpula de hierro, marca el punto de mayor tensión entre estos dos países en las últimas 4 décadas. Pero ¿cómo se llegó a esta situación? ¿Cuáles son los límites de este conflicto? ¿Puede este evento desatar una guerra abierta en Medio Oriente? Las tensiones entre el régimen de la República Islámica de Irán y el Estado de Israel son de larga data. El propio Ayatolá Khomeini, líder de la Revolución Islámica en 1979, hablaba de Israel como el pequeño Satán para diferenciarlo del gran Satán estadounidense. Los llamados a la destrucción del Estado de Israel fueron y son una constante por parte del régimen de Teherán y sus aliados. Pero ¿cuál fue el punto de inflexión entre estos dos países? La guerra silenciosa entre Tel Aviv y Teherán tuvo un punto de inflexión con la avanzada israelí del sur del Líbano, la Operación El Litani, en 1978. El objetivo era desarticular y terminar con la presencia de bases palestinas que llevaban adelante infiltraciones guerrilleras contra Israel. Sin embargo, la presencia de las tropas israelíes en ese territorio fue el desencadenante del nacimiento de Hezbolá, el Partido de Dios. En 1982, su origen se gestó como parte de la estrategia iraní para unificar a diversos grupos armados chiitas libaneses que estaban involucrados en la guerra civil en ese país. Este fue el puntapié para que Irán pusiera en marcha su política de desestabilización en Israel. Tiempo más tarde, a comienzos de la década del 90, la maquinaria de terror iraní se trasladó a América Latina, más precisamente a la República Argentina, el país con la colectividad más numerosa de judíos en el mundo hispano. Se eligieron dos blancos simbólicos para golpear a Israel y a su comunidad. Los atentados del 16 de marzo de 1992 contra la Embajada de Israel y del 6 de julio de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina tuvieron la firma de Hezbolá y la autoría intelectual del régimen iraní. Así lo determinó la justicia de nuestro país, quien dictaminó que ambos ataques respondieron a un designio político y estratégico de Teherán. El Poder Judicial argentino identificó a 2 diplomáticos iraníes que cumplían funciones en su embajada en Buenos Aires y a 3 altos funcionarios de esa misma nacionalidad como responsables últimos del diseño de este plan siniestro. Sobre todos ellos, aún pesan órdenes de captura internacional por parte de Interpol. Las primeras 2 décadas del siglo XXI marcaron un salto de escala en el enfrentamiento entre estas dos naciones. Al accionar de Hezbolá, se sumó la proyección de poder de Irán en los países vecinos, Irak, tras la caída de Saddam Hussein, y Siria, en apoyo del régimen de Assad. El último anillo de este eje de la resistencia es el grupo Ansar Allah, más conocido como Movimiento Houthi, representante de la comunidad chiita en la guerra civil en Yemen. Como un movimiento de tenazas, el régimen teocrático iraní se valió de cada uno de estos grupos para golpear a Israel y a Estados Unidos en la zona. Hoy, la mayor preocupación del gobierno de Netanyahu es el programa nuclear iraní. Además del sabotaje de las instalaciones nucleares en ese país, como las centrífugas de la planta de Natanz en 2009, el ex jefe del servicio secreto israelí confirmó que su país estuvo detrás del asesinato de el padre de ese programa nuclear, ocurrido en noviembre de 2020. El científico Mohsen Fakhrizadeh fue ultimado en una emboscada a 90 kilómetros de Teherán. El pasado 1 de abril, un ataque con drones atribuido a Israel tuvo como blanco el consulado de Irán en Damasco, Siria. Allí murieron 3 altos mandos militares de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní. La respuesta tardó solo 2 semanas. Fue la crónica de un ataque anunciado que no tuvo víctimas civiles y pudo ser controlado por la cúpula de hierro, el poderoso sistema antimisiles israelí. Mientras el régimen de Teherán dio oficialmente por finalizada su respuesta a Israel, aún está por verse cuál será la contraofensiva lanzada por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Por lo pronto, todos los gobiernos aliados llamaron a ambas partes a bajar los niveles de tensión. En un Medio Oriente explosivo, cualquier pequeño foco puede encender la mecha de un estallido a escala regional, de consecuencias devastadoras. ¿Cuáles serán los próximos movimientos de ambos países? ¿Existe alguna forma no bélica de encontrar una salida a este conflicto?
¿Cuál sería esa salida para ustedes? Los leemos en los comentarios. Nos vemos en el próximo informe.